Capítulo 6. El árbol de la vida. Si observamos el árbol de la vida tal como está escrito por los cabalistas hebraicos, vemos 10 sefirotes. Comienza por el anciano de los días, Keter, que está en el lugar más elevado del árbol. Después sigue Jochma, el segundo sefirote, o sea, el segundo logos, que es propiamente el Cristo cósmico o Vishnu. Luego viene Binah, el tercer logos, el Señor Shiva. Keter, Jochma y Binah son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como está dibujado en el árbol de la vida de los misterios hebraicos. Así lo enseñaron los rabinos. Keter, Jochma y Binah son la trimurti de perfección. Son el triángulo divinal, el Padre muy amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio. Después del triángulo divinal hay un abismo, y después de tal abismo viene un segundo triángulo formado por Gesed, el cuarto sefirote que corresponde al íntimo, o Atman, el inefable, hablando en lengua sánscrita. Continúa Geburah, el rigor de la ley, el quinto sefirote, el Buddhi, el alma divina que es femenina, y luego sigue Tiferet, el sexto sefirote, el alma humana que es masculina. Por desdoblamiento viene un tercer triángulo, y está representado por Netzach, la mente, el séptimo sefirote. Continúa con Jod, el octavo sefirote, el cuerpo astral, y más abajo está Yesod, el noveno sefirote, el principal fundamento del sexo, el fondo vital del organismo humano, el cuerpo vital o vehículo etérico, el lingam sarira de los teósofos. Por último encontramos en la parte más baja del árbol de la vida a Malkut, el décimo sefirote, el mundo o cuerpo físico, el cuerpo de carne y hueso. El primer triángulo es logoico, Keter, Jochma y Binah. El segundo triángulo es ético, Gesed, Geburah y Tiferet. El tercer triángulo es mágico, Netzach, Jod y Yesod. Malkut, el mundo físico, es un sefirote caído. El primer triángulo, o sea, el logoico, obviamente tiene su centro de gravitación. Eso cualquiera lo puede observar, y es el Padre divinal, el anciano de los días, Keter. Es el punto matemático en el espacio inmenso, infinito, inalterable. Este triángulo es el triángulo del Padre. Si analizamos el segundo triángulo, encontramos que es ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente allí prima la ética, la recta conducta. Allí conocemos nosotros el rigor de la ley. Ahí venimos a saber lo bueno y lo malo, qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Este triángulo es el mundo del espíritu puro, la trimurti indostánica de Atman, Buddhi, Manas. Obviamente el centro de gravedad de este triángulo resalta a simple vista, es el alma humana. Esa alma sufre y queda la parte muy humana en nosotros, o sea, Tiferet,
que coincide con el causal. A este triángulo se le denomina también triángulo del Hijo. Encontramos ahí que el Cristo cósmico, Jokma, suele manifestarse a través del alma humana, el Tiferet de la Cábala hebraica. Resulta muy interesante el tercer triángulo, el triángulo mágico, formado por la mente, o sea, Netzach, el cuerpo astral, o Jod, el cuerpo etérico, es decir, Yesod, o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama triángulo mágico? Porque indudablemente es en los reinos de la mente, del astral y hasta en los glifos o mundos infiernos en donde uno ejerce la alta magia. No hay duda de que en Netzach podemos nosotros encontrar la magia hermética y en Jod la magia natural. Otros autores piensan diferente, creen que en Netzach, el mundo mental, está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en este sentido porque resulta que la mente propiamente dicha es mercuriana. Hay autores que no están de acuerdo con mis conceptos, suponen que es venusiana. Lamento disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Así pues, la magia hermética hay que identificarla con Mercurio en la mente, y en cuanto a la magia natural, magia ceremonial o ritualista, etc., podemos encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. ¿Dónde encontramos el centro de gravedad del triángulo mágico? Obviamente se lo encuentra en el sexo, porque de ahí viene el nacimiento, la muerte y la regeneración. Todo gira a través del sexo, es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, o sea, Yesod, que es la fuerza del tercer logos, la potencia sexual. De esta manera hemos encontrado que hay 3 centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. En el primer triángulo es Keter, el viejo de los siglos, el centro de gravedad del primer logos. En el segundo triángulo, Jokma, el Cristo cósmico, el segundo logos tiene su centro de gravedad en el alma humana, Tiferet. En el tercer triángulo se convierte Yesod en el centro de gravedad del Espíritu Santo, el tercer logos. Es mediante la fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tienen vida. Malkut ya es el mundo físico, que no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y una mujer. Así pues, Yesod es el fundamento del tercer logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercer logos. Los árboles del Edén son 2, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo, y este árbol del conocimiento está representado por los órganos sexuales. El árbol de la vida es el ser, y está representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. Toda verdadera doctrina cultural tiene que estudiar detenidamente estos 2 árboles, porque el estudio de un árbol con el olvido del otro da un conocimiento incompleto, que es inútil. ¿De qué sirve estudiar al ser si desconocemos el sexo?
Ambos árboles son del Edén y hasta comparten sus raíces. Estas son las dos grandes columnas torales de la logia blanca, sabiduría y amor. La sabiduría es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el amor es el árbol de la vida. En el antiguo Egipto se estudiaba a fondo la doctrina de los dos árboles. La sombra fatal del árbol de la vida es el yo. La sombra fatal del árbol del conocimiento es la fornicación. La gente toma las sombras por la realidad. El que acaba con el proceso del yo realiza al ser en sí mismo. El que acaba con la fornicación se convierte en un Cristo. Y también le impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Después dio de él a su marido cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Génesis 3:6. Y pasó Jehová Dios a decir: mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma y viva hasta tiempo indefinido. De modo que expulsó al hombre y situó al oriente del huerto querubines y la hoja llameante de una espada que daba vueltas continuamente para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24. Si el hombre hubiera podido comer de los frutos deliciosos del árbol de la vida, entonces tendríamos ahora dioses fornicarios. Esa hubiera sido la maldición de las maldiciones, el sacrificio más terrible, lo imposible. La espada flamígera de la justicia cósmica se revuelve encendida, amenazadora y terrible, guardando el camino del árbol de la vida. De la corona sefirótica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nació el íntimo. El íntimo está envuelto en 6 vehículos inferiores que se compenetran formando el hombre. Todas las facultades y poderes del íntimo son los frutos del árbol de la vida. Cuando el hombre regrese al Edén, por el mismo camino que salió, podrá comer de los frutos del árbol de la vida. Entonces podrá ver a Dios cara a cara sin morir. El rayo le servirá de cetro y las tempestades de alfombras para sus pies. Existen 10 oleadas de vida que se penetran y compenetran sin confundirse. Esas 10 emanaciones eternas son los 10 sefirotes de la Cábala, las 10 ramas del árbol de la vida. Ahora comprenderemos por qué Dios puso 10 dedos en nuestras manos. Los 12 sentidos del hombre, 7 chakras o iglesias más 5 sentidos físicos, igual 12, están relacionados con nuestra columna espinal. La columna espinal es el exponente físico del árbol de la vida. Los 12 sentidos son los frutos del árbol de la vida.
Fin del capítulo 6.